gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. El problema es cuántos ecuatorianos hoy viven de la práctica. ¡Que no se va ningún banco a la quiebra! ¿En quién podemos creer ya? El IVA del 10%. Respeto su intimidad. Si yo tengo la capacidad de producir ideas, El mismo banco que estaban saqueando el país tenían un delegado. Fernando, ¿le puedo hacer una pregunta tan dura como la indirecta? El IVA del 10 al 15%. A continuación, la verdad sobre Guillermo Lasso. La afirmación de Lasso. Vivo como vivo porque he trabajado 45 años sin descanso. No es exactamente la realidad. Por suerte la historia no miente, basta con mirar unos años atrás para ver lo que en verdad ocurrió, porque de haber seguido trabajando como auxiliar de cobranzas jamás habría logrado su fortuna, lo cual, valga la aclaración, no es ningún delito. Lo que sí es un delito es cómo este banquero consiguió su riqueza, y esto fue literalmente atracando al pueblo ecuatoriano. Y ahora se declara el Salvador y quiere rescatar de la crisis al país. Muchas personas se preguntan, si hay tantas pruebas de su implicación en el feriado bancario, ¿por qué no está preso? La respuesta es muy simple. El audaz banquero, antes de hacer todo lo que hizo, se aseguró de que se decreten leyes que tendrían como finalidad protegerse y a la vez proteger a sus colegas banqueros. Hoy en día, con las leyes vigentes, lo que hizo Lasso es ilegal. Pero jurídicamente una ley no puede ser retroactiva a menos que haya, respecto a esa ley, un dictamen de la Asamblea Nacional, pero es que aunque se promulgase esto resulta que dichos delitos ya han prescrito. Lo que no quiere decir que todo ello no haya sido absolutamente inmoral, falta de ética e inhumano. Con lo cual, lo importante es no perder de vista la historia y mantener el relato verídico, principalmente a las nuevas generaciones para que no sean manipuladas por este tipo de politiqueros de alto estatus. Para los que no conocen al verdadero Lasso, esta es su historia, y cómo se enriqueció de manera ilícita. Lasso ya fue altísimo funcionario de dos gobiernos, Maguad y Lucio, los que destruyeron y sumieron en la pobreza a familias enteras, que luego tuvieron que emigrar para salir adelante, dejando destruidas sus familias por un futuro mejor. Lasso hizo un negocio millonario comprando los certificados de depósito, que los castigaba con hasta el 60% de su valor y luego el Estado se los pagaba al 100%. Vaya negocio. Se lucró con el dolor, la desesperación y la necesidad de miles de ecuatorianos que lo perdieron todo. Siendo funcionario, así no haya firmado nada, Lasso hizo una fortuna gracias al feriado bancario. Y siendo funcionario tan alto, seguro estaba al tanto y se guardó la información para su provecho. Y si no sabía nada, daría a entender que era un funcionario inepto. Lasso inició su carrera como banquero gracias a su hermana, María Eugenia Lasso, que estaba casada con el millonario Danilo Carrera Drouet. Carrera creó un banco en Panamá llamado Financieras de Crédito en 1977. Este banco abrió la representación en Ecuador como Banco Procrédito y lo puso de gerente a su cuñado Guillermo Lasso, que efectivamente en ese entonces era un don nadie, con tan solo 22 años y antes de eso había trabajado como auxiliar de cobranzas en el almacén Casa Müller, que era una tienda de perfumes. Es en este banco que lo hicieron figurar como gerente y fue ganando plata de la mano del cuñado Carrera y de aprender el oficio del banco, la usura. Lógicamente Lasso no es tonto. Pero no es que ha sido un superdotado para de la nada volverse millonario. A ese banco le cambiaron la forma jurídica en 1980 y se convirtió en Financiera del Sur, Finansur, siendo Danilo Carrera el presidente y Lasso vicepresidente del banco. Esto ocurrió en tan solo 3 años de creado el banco en Panamá. Luego de esto, 4 años después, en 1984, Finansur compra la mayor parte de las acciones del Banco de Guayaquil. Danilo Carrera asume como presidente del Banco de Guayaquil y Lasso se queda con el cargo de gerente de Finansur. Más tarde, en 1990 se fusionan Finansur y Banco de Guayaquil. Como resultado de esta fusión, Danilo Carrera se mantiene como presidente y Lasso asume la gerencia del banco. Ya para 1993, Lasso asume la presidencia del Banco de Guayaquil y es nombrado presidente de la Asociación de Bancos.
Como tal es nombrado en 1994 vocal de la Junta Bancaria, que es un órgano público. Como vocal, apoya la aprobación para que el Banco Central entregue un crédito de salvataje al Banco Continental, propiedad de los tristemente recordados hermanos Ortega, que de todas maneras, terminaron llevando su banco a la quiebra en 1996 y perjudicando al Estado y a miles de ecuatorianos que perdieron todos sus ahorros. En 1994 lidera, junto con Alberto Lajic, la aprobación de la Ley General de Instituciones Financieras que permite la liberalización de los mercados financieros. Es decir, el descontrol de los bancos, la multiplicación de los créditos vinculados y la salida del dinero del país sin control. Todo lo cual produce 5 años después, el colapso y la quiebra total del sistema de bancos, dando paso así, al peor atraco de la historia en Ecuador, el feriado bancario. El 10 de agosto de 1998 asume como gobernador del Guayas del gobierno de Yamil Maguad, cargo que ejerció hasta el 17 de agosto de 1999. Durante ese año, en marzo de 1999 ocurrió el nefasto feriado bancario y la quiebra del Banco del Progreso, siendo Lasso gobernador del Guayas y al mismo tiempo vicepresidente de la Asociación de Bancos, función que no encargó para ser funcionario público, así como tampoco dejó de ser presidente del Banco de Guayaquil. Luego del feriado bancario, en agosto de 1999, Lasso es posicionado como superministro de Economía. Cargo que, 37 días después, en septiembre de 1999 tuvo que dejarlo porque fracasó en hacer que el Congreso Nacional apruebe, sin déficit, el presupuesto del Estado del año 2000, condición que había puesto el FMI para concederle al gobierno de Maguad un crédito externo. Para ese efecto Lasso había propuesto subir el IVA del 10% al 15%, excepto al papel periódico, así como el recorte de gastos en salud y educación. El Congreso no le aprobó tal propuesta. Yamil Maguad decidió no pagar la deuda externa, y es ahí cuando Lasso se quedó sin piso y sin cobrar el dinero de los bonos de la deuda externa que poseía en el Banco de Guayaquil. Entonces presentó su renuncia. Mientras tanto, el Banco de Guayaquil comenzó a comprar a los desesperados ciudadanos que lo perdieron todo, sus certificados de depósitos reprogramables que les fueron entregados a cambio de sus depósitos en los bancos cerrados. El Banco de Guayaquil compró a precios reducidos, entre 40, 50, y hasta el 60% del valor nominal. Mientras que por decreto, Maguad obligaba a la CFN, el Estado, a pagar a los bancos el 100% del valor. Claramente un negocio usurero y aprovechándose del dolor ajeno. Cabe recalcar que todo fue legal, porque la ley lo permitía. Pero era una acción cruel, despiadada, inhumana, e inmoral. Es así como Guillermo Lasso hizo su fortuna que, en el 2014, ganó mensualmente el equivalente al sueldo de 2.410 trabajadores. Con esto queda claro. 1. Que Lasso desde 1994 fue padre del quiebre financiero de 1999, al crear y hacer aprobar la Ley de Instituciones Financieras. 2. Que Lasso conocía perfectamente lo que estaba pasando en los bancos en 1999. Él sabía que iban a quebrar y nunca movió un dedo para evitarlo. 3. Que Lasso le sacó provecho al feriado bancario, lucrándose con la necesidad y el dolor ajeno de miles y miles de afectados. 4. Que fue un fracaso su gestión como ministro de Economía. Un torpe político que no pudo hacer aprobar el presupuesto del Estado. 5. Que se hizo banquero gracias a la palanca de su cuñado Danilo Carrera, con quien hizo argolla para abrirse paso de una manera meteórica en el negocio de la usura, o sea, el oficio de banquero. Piénsalo. ¿Qué intereses puede tener este banquero, si siempre buscó lucrarse del dolor ajeno? ¿Queremos otro feriado bancario para beneficiar a los banqueros deshonestos? ¿Queremos que nos gobierne una persona con estos antecedentes? Tú eliges.